alichishi mashigukuna alishamushka kapaychi kay la tulpa kuska ukuguman shuk rimayukunawan kaygupi rimashpa shinallata riksichishpa katigripanchi shinami ñami shamupan Muyu Raymi 2024 kaygu kapan sumak muyukunata rikuchishpa sumak mikuyukunatapash tiagripan chaygumanta rimagripanchi. Bienvenidos, bienvenidas a La Tulpa. En este espacio estaremos dialogando con Luz María Andrade. Ella es del Comité de Mujeres de la UNORCAC, quien nos dará a conocer sobre este importante evento, esta importante celebración, el Muyu Raymi 2024 en Cotacachi. Regresamos. Mashigukuna ñakutin wayraman llushinajupanchi kay Facebook, YouTube, TikTok, ukukunamantapash rikuchinajupanchi kaygupi sumak rimayukunata Muyu Raymi 2024 Cotacachi Kitigupi shinami kaygupi mashi Luz María Andrade payguan rimagripanchi alishamushka pay mashigu imanalla. Alichishita charipashunchi tukuy kay antata rikukunata alichishinipani kay espaciota kushkapi pashpaginipani kayman convidashkapi. Alishamushka kaygupi kunurgushpa rimagripanchi nacho. Ari mashigu shinallata Muyu Raymi nishkawaka imata kapan. Muyu Raymi kakapan tukuy ñukanchik granugukuna, ñukanchik murugukuna nishun ñukanchik llaktakunapi shuk variedadkuna nishun shuk porotopi kashpa, sarapi kashpa, habaspi kashpa, papakunapi kashpa iman melloko tukuy ñukanchik mikuykunapa ñukanchik tarpupanchik nachu chaykuna hawami ñukanchik chay Muyu Raymi nishkataka llukchipanchik shuk llaktakunamanta mashigukuna llukshipan paykunapa muyukunata rikuchinkapa. Mashigu sumak shinallata kay ruraykukunaka ima watamanta paktachinajupankichik? Waran 2002 mandami kay feriakuta shinashpa kapanchik kay Muyu Raymita ña chunga shuk watakutam charipanchik ña wata shinashpa. Shinallata imashata kay Muyu Raymi yuyaykukunata shinagrinchik nishpa llukchinajuparkankichik, shinanajuparkankichik. Ñukanchik kaykuta shinapashkanchikmi ama ñukanchik muyukuna chinkarishpakachu. Ñukanchik muyukuna mana tamyakpi nishun yapata indipiman wakin llaktakunapika chay muyukuna perderin nishun. Chaykunamanta kaypika ñakutin kay feriapika chaykunata si ñuka chinkachini ñuka parcelaman apankapaka maymanta randini shuk muyukunata chaykunamantami yuyaykunaka karka ashtawankari ñukanchik mikuykunata ashtawan shinchichinaymanta. Alipacha, muy bien. Así es, a quienes nos siguen a través de YouTube les invitamos a que se suscriban en Facebook y en TikTok también estamos transmitiendo esta importante entrevista. Se viene esta gran feria de semillas, esta gran celebración del Muyu Raymi 2024 en el Cantón Cotacachi. Por eso estamos dialogando aquí con nuestra compañera del Comité de Mujeres de la UNORCAC, quien nos está dando más detalles. Y algo importante que queremos preguntarle es las actividades que se vienen, compañerita Luz, ¿qué actividades se van a desarrollar en el marco de la celebración del Muyu Raymi? Bueno, el día viernes 9 vamos a tener, ya empezamos con los emprendimientos, con gastronomía, y en la tarde también vamos a tener música inédita en tema de violencia. Y dentro de la gastronomía que se presenta, vamos a pedir que nos pongan las imágenes también, mientras estábamos descargando las imágenes de gastronomía, por favor, de esos alimentos, ¿no? Vemos ahí, ¿con qué nomás se presentan, compañerita? Cuéntenos. Con papitas con cuy, con papas con berro, sabe haber también tostado con cuso, que muchas veces no se ve mucho, ¿no?
También hacemos carne a la piedra, carnes coloradas, colada de uvilla, colada de morra, tortillas de tiesto, hacemos asados de borrego. Todo tradicional. Todo tradicional. Qué rico, ahí vemos. Coladita con churros, así. Ya, vamos a pedirle que ya no nos cuente porque si no nos va a dar hambre, nos va a dar hambre, pero preparemos también vaya registrando en su agenda que este viernes 9 de agosto, ¿no? ¿Desde qué horas y dónde va a ser? Va a ser en el Parque Central, frente al municipio, desde las 9 de la mañana, da inicio y estará hasta tarde, 6 de la tarde. Qué bien, y aquí también tenemos nuestro muyu, que es el maicito, ahí está en la tulpa, calentándonos aquí, ya mismo se hace tostado, ¿no? Automáticamente. Pero queremos saber un poquito más del muyu raimi. Hay varios emprendimientos o personas, ¿cómo es ahí? ¿Se sienta la gente? ¿De dónde nomás vienen? ¿Cómo hacen? Para la exposición de semillas. Exposición de semillas que va a ser el sábado, ¿no? Sí. Viene de todas las comunidades de la UNARCAG. También viene de otros cantones. Como van llegando, va ubicándose con sus granitos, con su variedad que tenga. También traen plantas medicinales y van ubicándose. Y ahí vemos en imágenes también que son la feria, ¿no? La feria de la semilla Muyu Raimi del 2023. Y justamente nos adelantamos a esta invitación porque nos decían que hoy es el último día de inscripciones. Para quienes quieran participar en la Feria de la Semilla el día sábado, ¿no? Para que les den el espacio y también la carpa. ¿Dónde pueden inscribirse y hasta qué hora, compañerita Luz? Con la semilla no es necesario inscribirse. Ya. Con emprendimiento, ahí sí hasta ahora 8 de la noche puede inscribirse. ¿Y para el día sábado de las semillas puede ir sin inscribirse? Sin inscribirse, puede acercarse nomás. Entonces recordamos a todos los que nos ven, nos miran a través de la señal de APAC TV en nuestras diferentes redes, TikTok, en YouTube y en Facebook. Recuerde, hasta el día de hoy, miércoles, estarán recibiendo las inscripciones para presentación también de los emprendimientos, ¿no? De diferentes emprendimientos, ya sea gastronómicos o también cómo hacen esos emprendimientos. ¿Qué más? ¿Qué más pueden participar? ¿Quiénes más? En emprendimientos, todo lo que da valor agregado a nuestros productos, artesanías, eso es ley. Con esos productos pueden inscribirse. Con esos servicios y productos, ¿no? Entonces, recuerde, hay un contacto por ahí, por favor, que nos ayuden poniendo también al 099 42 53 91 7 con Laura Flores. Ella es la responsable que está receptando las inscripciones hasta hoy en la noche, 8 de la noche. Sí, hasta el día de hoy es el tiempo límite donde estará receptando las inscripciones para que usted pueda participar este viernes 9 de agosto en la feria del Muyu Raimi, donde van a haber emprendimientos y gastronomía. Así que recuerde inscribirse lo más pronto posible, que es hasta el día de hoy. Y para el día sábado 10 de agosto puede ir la gente con sus semillitas. ¿Qué tipos de semillas nomás llevan, compañerita Luz? Llevan variedades de frijol, de maíz, de papas, de ocas, de mashua, llevan plantas medicinales, llevan arvejas, llevan chulpi, tortas, variedades. Y ahí se compra, se intercambia. ¿Cuál es el objetivo? Ahí el objetivo es intercambiar. Como el trueque, ¿no? Como trueque. Pero ya si no tiene para intercambiar, tienen que comprar. Sí, entonces hay que llevar, aunque sea el maicito, que quizá a veces la cosecha ha estado un poquito mala en estos tiempos del gorgojo y todo eso, ¿no? Y justamente por eso queríamos preguntarle a usted, que ha venido año tras año, ya son 21 años que se ha ido desarrollando esta gran feria.
¿Cómo ustedes desde las comunidades garantizan la calidad de la semilla? Porque vemos que ahora las grandes industrias, las grandes empresas alteran la semillita. Desde que son bebecitas ya les inyectan para que no les dé el gorgojo o crezca grande. ¿Cómo ustedes velan para que esa semillita de alguna forma se mantenga sin químicos, sea todo natural? Nosotros en la chacra, nosotros sembramos año tras año para que no se pierda, como es como banco de semillas, pero en la chacra. No guardamos porque, como usted dice, llena gorgojo y se acaba, ¿no? Y por eso vamos sembrando y haciendo estas fiestas de semilla. Qué bonito, qué interesante. Y como usted dice, es una fiesta, ¿no? Una fiesta es una gran celebración porque las semillitas ya tienen después de un tratamiento, ¿no? Después de sembrar, la gente también de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, le pone el abono y el cultivo nuevamente ya se va cerrando el ciclo, ¿no? Crece, siembra, crece y luego ya nuevamente volvemos a cosechar y así, es un círculo, ¿no? Así es. Entonces estamos dialogando sobre el Muyu Raimi 2024 que se viene en el Cantón Cotacachi. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve con más novedades. Recordemos que el Muyu Raimi ha sido un espacio donde también ha habido un gran reconocimiento de la chacra andina. Por eso en breve regresamos y dialogaremos con Mashi Luz Andrade sobre este tema importante. Otavalopi ñukanchikpa pachami kawsarin. Chullamushu kawsaykaman yaykuchun kayachipanchik. Pachamamawan shuk pakta kawsaypi maypi rikuy pachakunaka ñukanchikpa sapikunata tarichun kayachinkuna. Hatun allinina urkukuna pachakuna kuchakunapash alli pachami purinapaka pintukuchu shina tukun kay ñawpa pachawan shamuk pachawan. Tandarin ñawpa kawsaywan, mushu kawsaywanbash yotarin. Otavalopa sapan kuskapi, ñukanchi pachapa shuk pitita taripanki. Tawka tolpuyu, hatuna wasikuna. Chaytaka wiñaymi yachakushka kan. Sapan raymika shuk kawsaywanmi kan. Takikunawan, tushuykunawan, ñawpa mikuykunapash juntami kan. Alli shamushka ninkapaq ñami kanchi shamupay Otavaluta riqsinkapa shamupay ñukanchipa pachakunaka kikindami shuyanahunchi. Alcaldía Ciudadana de Otavalo. Mashiyukuna ña tigramuna hupanchi kay la tulpa kuska ukuguman kay Muyu Raimi hawagumanta rimana hupanchi shinallata ñukanchi llaqta ukunapi sumak muyukunata charishpaga kayguman shamuyta ushapankichi rita ushapankichi Cotacachi kitiguman. Shinami mashiyuk katipashun kay ñukanchi sumak rikuchik tiapanna chakra andina hawagumanta. Chayguka ima watagupita kuparka y shinallata imaguta shinankichi chaygukunawan. Kayta ñukanchima reconocimiento ta kunkapa ña wata ña llankashpa shamunchi ña. Chaykunata rikushpami ashtawankarin organización ukupi unorkak y comité central ashtawankari kaykunata shinchiachishpa kay tarpuykunamanta kay yakukunata cuidashpa nishun ñukanchi urkukunata rikushpa ashtawankari ñukanchi organizacionta ashtawankari shinchiachishpa chaykuna hawamantami ñukanchi mikunakunamanta shinchiachishpa raymikunamanta chaykunata rikushpa mari ashtawankarin chay institucionkuna ña kay hawa ñukanchiman reconocimientota entregan 2023 como es de febrero, 14 de febrero chaypimi ñukanchi chayra yachachayanchi ñukanchi reconocimiento chayamugnita ña
Chaymandaka Mayu Killapi, su compañera María Ripan, Fau manda Mashikunawan, Ruma Yaktaman, Chaypi su reconocimiento ta Chasquingapa. Así es, en este momento la compañera Luz pues nos está informando y también dando a conocer que en el Muyu Raimi del 2023 justamente se declaró, hubo un gran reconocimiento a la chacra andina del sistema importante de Patrimonio Agrícola Mundial CIPAN, entregado por la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que fue en Roma. Entonces representantes también de este importante evento fueron a recibir este gran reconocimiento de la chacra andina. Y este reconocimiento, ¿en qué les ayuda o qué beneficios trae este reconocimiento? Bueno, este reconocimiento nos dio un cartón, ¿no?, de reconocimiento, pero es de mucha importancia. Con ese nos abre las puertas para trabajar este tema de agricultura en nuestras comunidades, que las instituciones nos apoyen en ese tema. Así es, gracias por acompañarnos. Deje sus mensajes, sus comentarios a todos los que nos miran a través de Facebook, de TikTok y también en YouTube. Suscríbase, deje sus comentarios y también sus preguntitas por ahí, a ver qué semillas ustedes tienen también en sus hogares. Sairi Anrango nos dice, Suma Grurraikuna Ñukanchik Yachta Kunapak. Shinami, Mashiukuna Kai. Ña viernes y sábado suma grurrayukunata pacta chigrijupannachu. Entonces, compañerita Luz, también queremos conocer y preguntarle, ¿no? Las semillas. Las semillas tienen fechas de siembra, ven la luna, ¿cómo es el proceso? Bueno, nuestros taitas, nuestros jatucos, nuestros abuelitos, siempre ellos veían luna, en qué luna hay que sembrar, en qué luna hay que forjar, hay que cosechar. Y todo eso también es importante de que vayamos fortaleciendo, eso también es la intención, ¿no?, de que los conocimientos de nuestros abuelos vaya fortaleciendo. Y cuando usted era pequeñita, ¿no?, ¿cómo se sentía cuando acompañaba con la semillita? Yo también recuerdo que en algún momento mi mamá y mi abuelita también me hacían ayudar, ¿no? Bueno, hasta ahora también, sin embargo ya los tiempos van cambiando, ¿no? Pero que era una alegría, ¿no? Mamá se ponía a la derecha sacando con la palendra que le decimos el huequito y juntos, para no atrasarnos, a nosotros nos decía, vamos juntos, el maíz y el frijol le colocábamos y ahí iba tapando. ¿Cómo era su experiencia de la siembra, Mashiluz? Sí, de pequeña siempre con mi papá, con la yunta, araba con yunta, ahí nosotros siguiendo, bueno, primero siguiendo, cogiendo los cuzos, en ese entonces había los cuzos, y luego ya íbamos a sembrar con mi mamá, con mi abuelita, nosotros poníamos el frijol. Y mi mamá o mi abuelita ponía maíz, a veces para no atrasar, creo que no contábamos, mi mamá decía, pondrás 2 o 3, 2 y 3, y nosotros... 2 maíces y 3 frijoles. No, nosotros íbamos con frijol, mi mamá iba con maíz. Ahí para no sé si la vaguería también sería, con lo que cogía y ponía nomás, ponía para no atrasar, más que nada no podía estar contando y yo ponía nomás, y era bonito también. Y cuando ya crecía, ¿cuántos crecían? Ay, sí, algo, depende cómo haya puesto, ya crecían a veces montones, a veces un hito, y así. Y ahí nos hablaba mi mamá, pues que les dije que pongan 2 o 3, nomás se pone, decía, porque si no también le pesa el maíz y se cae el maíz también. Eso son también. Experiencias que uno recuerda, ¿no? Sí. Y ahí, como la vida también nos dice, ¿no? Sembramos lo que cosechamos. ¿sí? Así es. Si sembramos con amor, con cariño, o si sembramos los 2 maicitos que son, pues va a crecer la chacrita también bien, ¿no? Y así es nuestra vida, así es la vida, pues hay que sembrar la comprensión, la bondad también en el diario vivir, ¿no? Entonces, creo que es un bonito ejemplo, una bonita referencia de hacer esta comparación con la vida. Así es. Entonces, ahora, compañerita Luz, ¿por qué es importante que haya estos eventos?
me parece que es uno de los que se hacen cada año, ¿no? Se hace una vez al año. ¿Por qué cree que es importante reunir a mucha gente y que traiga pues sus granitos a estos espacios? Bueno, es importante que nuestras compañeras vayan recuperando el maíz que perdió, y también en estas instancias también que algunas organizaciones como el municipio, dígase, algunas ONGs amigas ahorita nos están apoyando, le ven bien este Reimis, que salga, todos están ahorita sumando, y esas cosas es una alegría, de que estamos volviendo a nuestra agricultura, más que nada con de nosotros como del campo, y de siempre ha sido minga, hasta ahora son minga con los niños, con los hijos, la familia en sí, estamos en el terreno, ¿no? Y esas cosas es muy importante, como volver a la tierra. Así es, entonces hagamos la invitación, compañerita Luz, tanto para las personas que nos entienden en quichua como en español también, por favor. Tukuy kunata, tukuy kayantata rikukunata, kunvidapanchi kay viernes, emprendimiento wankallarispakapanchi, gastronomía y su música inédita nishkawan kallaripanchi. Las 9 de la mañana gomanda, y chaymanda hasta wangarin, sábado también 10 como sábado 10, las 6 de la mañana gokuna ña chayashpakana hupan ñukanchik compañera kuna llakta kunamanda chay muyugukunata rikuchishpakankapa chaykunamanda hasta wangarin convidapani tukuy kay antata rikukunata shuk kuskakunamanda. Bueno, compañeros y compañeras, gracias por ver este medio. Yo invitarle a todas y todos que nos ven, que siguen a través de APAC TV, que nos visite el día viernes con gastronomía. Empezamos desde las 9 de la mañana y emprendimientos. En la tarde vamos a tener música inédita en tema de violencia, y también el día sábado, desde las 6 de la mañana, nuestras compañeras estarán llegando para ver las variedades de semilla que tenemos en Cantón Cotacachi. Así que todos invitados a Cotacachi, al Parque Central. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yupay Chapani Mashigu. Y nosotros también llevaremos nuestro maicito, nuestra semillita, nuestro muyu para intercambiar, ¿no? Porque es importante también tener variedad de granitos para la siembra. Vamos a leer un comentario por aquí. Nos dice: felicitaciones por llevar adelante este importante evento, esta importante celebración. Hay una pregunta: ¿cuántas mujeres están involucradas en la organización del Muyu Raimi? ¿Y cuál es la participación de los hombres?, nos dice. Ya, el año anterior tuvimos 380 compañeras y compañeros también que van a exhibir con sus semillas. También, que será el 90% serán mujeres y 10% de varones participa. Entonces se integra, ¿no? Se integra tanto a las mujercitas. Y ahora esperamos de que sean más. Van a ser más. Tenemos la esperanza, ya son 21 años que viene desarrollándose. ¿En qué lugares nomás han hecho esta feria? Porque entiendo que en algún momento hicieron por Cuicocha también. Bueno, si tuvimos esa dificultad, depende de la administración. Con el compañero Auquititugaña era que no nos dejó hacer en el parque, tuvimos que hacer 2 años en Cuicocha. De ahí no ha habido problema, con esta administración, al menos en la administración anterior y en esta ha habido esa apertura más bien.
Qué para, bueno, qué bueno para ayudarnos. Que se apueste, ¿no? Porque estos eventos son importantes, sobre todo porque estamos hablando de un patrimonio que es la semilla, un patrimonio para nuestras comunidades, porque son semillitas que también algunas se están perdiendo, ¿no? No sé si usted conoce, compañerita, antes de finalizar, ¿qué semillas ya se han perdido o que ya no hayamos escuchado? Tal vez usted conoce de esto. El miso no se ve mucho. El miso. Eso también arapapa que les llamábamos antes, eso no se ve, que eso no era necesidad de sembrar, siempre araba y ya cosechaba las papas. Cuando alzaban el guacho salían las papas y ese no se ve mucho. Pero sin embargo, ayer estaba preguntando a un compañero y dijo que sí, por Morochos creo que sí hay. Y más bien le dije que trajera para para multiplicar esas semillas. Qué bueno, qué bonitas iniciativas. Y bueno, invitados una vez más, este viernes 9 de agosto estará desarrollándose esta gran feria de gastronomía. Vaya a degustar el patrimonio gastronómico de Cotacachi y sus alrededores. También habrá lo que es el evento artístico del concurso de canción inédita, ¿no? Y el sábado estará realizándose el Muyu Raimi, el intercambio de semillas. Viene mucha gente desde diferentes lugares. ¿También vienen de otros países, tal vez? No, de otras provincias sí vienen. De otras provincias vienen. Listo, entonces estamos invitados. Recuerde, habrán más de 300 mujeres expositoras de semillas que llevarán esta semillita desde sus territorios. Con esto nos despedimos. Creo que hemos hablado bastante y profundo, ¿no?, de este Muyu Raimi 2024 en el cantón Cotacachi. Vaya agendando, participe también y, como mencionábamos por último nuevamente, a todos los emprendimientos interesados en participar para que les den el espacio y la carpa para dar a conocer sus emprendimientos en la feria que se desarrollará el viernes. Las inscripciones son hasta hoy 8 de la noche. 099 42 53 91 7 con Laura Flores. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles, invitarles a que se suscriban a través de YouTube, en Facebook y en TikTok. Yupay chapanchi mashiukuna ñukanchipaqta kashkamanta.